Desde los tiempos más remotos, la manera en que los diferentes pueblos tratan a sus muertos ha sido una cuestión de profunda importancia, reflejando las creencias y valores de cada cultura. Para muchos, la muerte no es solo el fin de una vida, sino una transición a otra existencia, un momento en el que el alma deja el cuerpo y sigue hacia el más allá. Las prácticas funerarias, por lo tanto, van mucho más allá del simple acto de despedirse de un ser querido. Están profundamente entrelazadas con la espiritualidad y las creencias religiosas. Pero, en el contexto cristiano, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la cremación de los muertos? ¿Es esta práctica aceptable dentro de los principios cristianos? ¿O está en desacuerdo con las enseñanzas bíblicas? Hoy vamos a explorar las bases históricas y bíblicas para entender esta cuestión, desentrañando cómo diferentes épocas y culturas dentro de la tradición judeocristiana abordaron el destino de los cuerpos tras la muerte. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y dar me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, sigamos adelante. Entre los griegos y romanos, la cremación era común, especialmente en tiempos de guerra. Las llamas eran vistas como un medio de purificación y de liberación del alma del cuerpo. En contraste, entre los hebreos, que siguieron las tradiciones del Antiguo Testamento, el sepultamiento era la práctica predominante. La cueva era el destino del cuerpo, con la creencia de que el polvo regresaría al polvo, como mencionamos en Génesis 3:19. La práctica de la cremación se remonta a milenios, encontrándose en varias culturas alrededor del mundo. En tiempos antiguos, civilizaciones como los griegos y romanos veían la cremación como una forma digna de tratar a los muertos, especialmente en tiempos de guerra. Las piras funerarias se erguían como monumentos de fuego, consumiendo los cuerpos y liberando las almas de los fallecidos según las creencias de la época. Las llamas eran vistas no solo como un medio de purificación, sino también como una liberación, una transformación del cuerpo físico a un estado más etéreo. Entre los romanos, por ejemplo, esta práctica estaba profundamente arraigada en su visión del mundo y del más allá. Al cremar los cuerpos, creían que estaban ayudando en la transición del alma a los reinos de los muertos. Por otro lado, en la cultura hebrea, que sigue las tradiciones del Antiguo Testamento, la cremación era prácticamente inexistente. El sepultamiento era la práctica predominante, una elección que reflejaba una visión particular sobre la vida, la muerte y la resurrección. Para los hebreos, el cuerpo era una creación divina, algo sagrado que debía ser tratado con el máximo respeto, incluso después de la muerte. La creencia era que, al enterrar a los muertos, estaban permitiendo que el cuerpo regresara al polvo de la tierra, de donde fue originalmente creado, como leemos en Génesis 3:19. Del polvo viniste y al polvo volverás. Esta visión era parte integral de la teología hebrea, que veía el sepultamiento como un acto de devoción y respeto a la obra creadora de Dios. Al examinar los textos bíblicos, nos damos cuenta de que la Biblia no menciona la cremación como una práctica común entre el pueblo de Dios. Por el contrario, encontramos innumerables ejemplos de sepultamientos que eran vistos como la manera adecuada de honrar a los muertos. Abraham, por ejemplo, es una figura central que ilustra esta práctica. Cuando su esposa Sara falleció, se aseguró de comprar una cueva para enterrarla, marcando el inicio de una tradición familiar de sepultamientos, como se relata en la Biblia en Génesis 23. Génesis capítulo 23, versículo 1. Abraham, después de comprar el campo de Macpela,
se preparó para el doloroso momento de enterrar a Sara. Ahora poseía el campo y la cueva, y quería asegurarse de que todo estuviera en orden para darle un descanso digno. En el campo de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, Abraham eligió cuidadosamente el lugar donde Sara sería sepultada. Sabía que este lugar ahora le pertenecía, lo que garantizaría que Sara descansara en paz para siempre. Con el corazón pesado, Abraham colocó el cuerpo de Sara en la cueva. Allí, en ese lugar sencillo, selló el amor que siempre tuvo por ella. El campo de Macpela no era solo una tumba, sino un testimonio del amor eterno de Abraham por Sara, grabado en la tierra de Canaán. Este acto no fue solo un gesto de luto, sino una expresión de fe y respeto, un reconocimiento de la importancia de dar un lugar sagrado al descanso de los muertos. Abraham, el patriarca de Israel, estableció un precedente que sería seguido por generaciones. Otro ejemplo significativo es el de Moisés, que tras su muerte fue sepultado por el mismo Dios en un lugar desconocido, como se relata en Deuteronomio 34, 5, 6. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Moisés subió a un monte alto desde donde pudo ver toda la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Miró la vastedad de aquella tierra, y Dios le dijo que esta era la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, pero que él, Moisés, no podría entrar en ella. Allí, en ese lugar, Moisés, siervo fiel de Dios, murió conforme a la voluntad del Señor. Dios mismo se encargó de su sepultamiento en un lugar secreto que nadie conoce hasta hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero aún con esa edad avanzada, tenía buena vista y mucha energía. Los israelitas lloraron su muerte durante 30 días, hasta que terminó el luto. Josué, a quien Moisés había bendecido, recibió el espíritu de sabiduría y pasó a liderar al pueblo, siguiendo todo lo que Dios había ordenado. Nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés, con quien Dios hablaba directamente. Realizó grandes señales y maravillas en Egipto y demostró un poder extraordinario, haciendo cosas impresionantes ante todo el pueblo de Israel. Este es uno de los pocos casos en que la Biblia menciona que el propio Dios se encargó de enterrar a alguien, lo que indica cuán importante era el sepultamiento en el contexto bíblico. El lugar exacto de su sepultura se mantuvo en secreto, tal vez para evitar que se convirtiera en un lugar de veneración indebida. Este acto divino sugiere una protección especial sobre el cuerpo de Moisés, reforzando la importancia del sepultamiento en la tradición israelita. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo más significativo en el sepultamiento de Jesucristo. Después de su crucifixión, el cuerpo de Jesús fue cuidadosamente preparado y colocado en una tumba nueva, como se detalla en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 27, versículo 57. Al caer la tarde, un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también seguía a Jesús, tomó una decisión importante. Se dirigió a Pilato y, con valentía, pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces ordenó que el cuerpo le fuese entregado. José, con cuidado y respeto, envolvió el cuerpo en un lienzo de lino limpio. Luego lo depositó en su tumba nueva, que había mandado esculpir en la roca. Después de esto, José rodó una gran piedra para cerrar la entrada de la tumba, y en silencio se retiró. Este evento, envuelto en reverencia y misterio, es uno de los más documentados en los Evangelios. El sepultamiento de Cristo no fue solo una cuestión de práctica cultural, sino una parte integral del plan divino de redención. Su resurrección al tercer día, saliendo de la tumba, es central para la fe cristiana, simbolizando la victoria sobre la muerte y el poder de la resurrección. La creencia en la resurrección de los muertos es uno de los pilares de la fe cristiana.
profundamente enraizada en las enseñanzas de Jesús y en las Escrituras. En Juan 11:25, Jesús hace una declaración poderosa: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta promesa de vida eterna alimentaba la esperanza de los primeros cristianos y continúa siendo una fuente de consuelo y seguridad para millones en todo el mundo. La resurrección no es solo una idea abstracta, es una promesa concreta de que en el último día los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados. Esta creencia moldeó la forma en que los cristianos enfrentaban la muerte y el tratamiento de los cuerpos de los fallecidos. Un ejemplo de esta lealtad al cuerpo sería mostrado en la Biblia de diversas formas, como en la promesa que Moisés honró hecha a generaciones pasadas. Éxodo, capítulo 13, versículo 19. Dice: Moisés, fiel a la promesa hecha a los antepasados, llevó consigo los huesos de José. José había hecho que los hijos de Israel juraran que en el día en que Dios los visitara y los liberara, llevarían sus huesos de Egipto. Y así, cumpliendo ese juramento, Moisés cargó consigo ese símbolo de fe y esperanza. Otro ejemplo de esto se encuentra en un texto de la Biblia donde David, movido por su lealtad y respeto, decidió honrar la memoria de Saúl y Jonatán. Recuperó los huesos de ambos, que habían sido rescatados tras la batalla, y los reunió con los de los que habían sido ahorcados. David se aseguró de que fueran enterrados con dignidad en la sepultura de la familia. Tras este acto de honor, Dios se aplacó con la tierra y honró a David. Por esta razón, el sepultamiento siempre se ha visto como una práctica que refleja la fe en la resurrección corporal. Enterrar el cuerpo era un acto de fe, una demostración visible de la creencia de que ese cuerpo, aunque muerto, sería algún día resucitado y glorificado. Pero, al considerar la práctica de la cremación, surge una pregunta inevitable. ¿Interfiere la cremación, que reduce el cuerpo a cenizas, de alguna forma en el proceso divino de la resurrección? ¿Podría Dios, que prometió resucitar a los muertos, verse impedido de realizar esta obra si el cuerpo se encuentra en forma de cenizas? Para responder a esta cuestión, es fundamental recordar lo que la Biblia enseña sobre la creación del hombre. En Génesis 2:7 leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y en Eclesiastés 3:20 se nos recuerda que todos van al mismo lugar, todos fueron hechos del polvo y todos volverán al polvo. Esta enseñanza sugiere que al final todos los cuerpos terminan volviendo a la tierra, ya sea por la descomposición natural tras el sepultamiento o por la cremación. La cuestión entonces no es cómo el cuerpo retorna al polvo, sino el poder de Dios para resucitar el cuerpo, independientemente del estado en que se encuentre. Dado este entendimiento, muchos teólogos argumentan que el poder de Dios no está limitado por las condiciones físicas del cuerpo. Aquel que creó el universo y que formó al hombre del polvo, ciertamente tiene el poder de resucitar a los muertos, sin importar si el cuerpo fue enterrado o cremado. Así, la cremación, que acelera el proceso de retorno al polvo, no debe ser vista como un obstáculo para la obra divina. El foco de la resurrección está en la promesa de Dios, en su soberanía y poder, y no en el estado físico en que se encuentra el cuerpo en el momento de la resurrección. Ante esta perspectiva, ¿qué deben hacer los cristianos al considerar la cremación? ¿Cómo se adapta esta práctica a la fe cristiana? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un punto crucial. La Biblia no contiene una prohibición explícita contra la cremación, ni establece un mandamiento claro sobre cómo deben ser tratados los cuerpos tras la muerte. Esto sugiere que la decisión sobre la cremación es, en gran medida, una cuestión de conciencia personal, guiada por la fe y el contexto cultural.
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo nos exhorta a hacer todo para la gloria de Dios, incluidas las elecciones que hacemos sobre el destino de los cuerpos de nuestros seres queridos. Para algunos, el sepultamiento puede ser una manera de expresar su esperanza en la resurrección, un testimonio visible de su fe en la promesa de que Dios resucitará a los muertos. Para otros, la cremación puede ser vista como una elección práctica, económica e incluso ecológica, que refleja la comprensión de que, independientemente del método, el cuerpo regresará al polvo. Lo más importante es que esta decisión se tome con seriedad y reverencia, reflejando una comprensión madura de la fe cristiana y del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Al considerar las diferentes prácticas funerarias, es esencial recordar que la intención detrás de estas decisiones debe ser guiada por el amor, el respeto y la dignidad hacia el fallecido. La forma en que tratamos a nuestros muertos puede decir mucho sobre nuestra fe y nuestros valores. El sepultamiento, en muchas culturas cristianas, sigue siendo un acto de amor y un momento de reflexión sobre la vida que fue vivida. Es un momento para honrar la memoria del fallecido, celebrar su vida y unirse en comunidad, buscando consuelo unos en otros. De igual manera, la cremación puede ofrecer un significado profundo, permitiendo que las familias realicen un rito de despedida que resuene con sus creencias y circunstancias personales. El diálogo en torno a la cremación también puede verse influenciado por consideraciones prácticas, como el espacio disponible para sepultamiento en áreas urbanas, cuestiones financieras y las preferencias personales del fallecido o de la familia. Cada situación es única, y lo que puede ser apropiado para una familia puede no serlo para otra. Por lo tanto, es crucial que cada decisión se tome con consideración y respeto, teniendo en cuenta las creencias y valores de todos los involucrados. Por último, lo importante es que, independientemente de la elección entre sepultamiento o cremación, los cristianos sean guiados por su fe y sus convicciones. El respeto y la dignidad deben ser la prioridad, y la esperanza en la resurrección debe estar siempre en el corazón de cualquier decisión. Al fin y al cabo, como Pablo nos recuerda en Romanos 14:8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De modo que, ya sea que vivamos o moramos, somos del Señor. En resumen, la cuestión de la cremación es compleja y multifacética, involucrando aspectos históricos, culturales y teológicos. Al examinar lo que la Biblia dice sobre este asunto, podemos ver que la decisión no es una cuestión de correcto o incorrecto, sino una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la vida, la muerte y la resurrección en nuestra fe. Así, te animo a considerar lo que las Escrituras enseñan, a orar por sabiduría y a buscar la paz en tu decisión, siempre recordando que la vida continúa en la esperanza de la resurrección y en la promesa de que, de alguna forma, estaremos reunidos nuevamente en la eternidad. La manera en que nuestros cuerpos son tratados tras la muerte no limita la capacidad de Dios de recrearnos para la eternidad. Un punto importante a entender es que, independientemente de cuánto tiempo una persona haya estado muerta, todos, eventualmente, regresaremos al polvo. Si analizamos la ciencia, veremos que los tejidos blandos del cuerpo humano tardan tiempo en descomponerse, pudiendo llevar meses o incluso años, para que el cuerpo se desintegre por completo, dejando solo el esqueleto. Este proceso es conocido como esqueletización y puede llevar décadas o incluso siglos para que los huesos se descompongan completamente en polvo, dependiendo de las condiciones del suelo y de la calidad del ataúd. Por lo tanto, no importa cuánto tiempo haya estado fallecida una persona, todos acabaremos reducidos a polvo,
a menos que alguien muera, y el Señor regrese poco después. El punto crucial es que Dios no está limitado por la forma en que nuestros cuerpos fueron tratados tras la muerte en relación a su poder de recrearnos. Los estudios científicos sobre la descomposición demuestran que este proceso es influenciado por diversos factores, como temperatura, humedad y presencia de microorganismos. La tanatología, la ciencia que estudia los procesos de descomposición, fosilización y preservación de organismos tras la muerte, explica cómo el cuerpo humano se desintegra gradualmente en componentes más simples, regresando eventualmente a la Tierra en un proceso que puede variar enormemente. Al mismo tiempo, las Escrituras ofrecen una visión reconfortante sobre la transitoriedad de la vida física y la promesa de vida eterna. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos, afirmando que el cuerpo sembrado es perecedero, pero resucitará imperecedero. Es sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Es sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. Es sembrado un cuerpo natural, pero resucitará un cuerpo espiritual. Este pasaje refleja la creencia cristiana de que, aunque el cuerpo físico pueda perecer y volver al polvo, hay una forma de existencia que trasciende la materialidad, una existencia espiritual y eterna prometida a todos los creyentes. Finalmente, la última cuestión a considerar es cómo decidir si la cremación es la elección correcta para ti. Hay algunas preguntas importantes que debes hacerte al considerar esta opción o al ayudar a alguien a tomar esta decisión. Primero, y más importante, ¿qué tipo de sepultura y memorial deseas que las personas tengan en su memoria? Si optas por ser cremado y tus cenizas son colocadas en una urna, podrán ser movidas de un lugar a otro. Por otro lado, si eres enterrado en un cementerio con una lápida, ese lugar podrá servir de consuelo para tus seres queridos, como un lugar para visitar y recordarte, incluso sabiendo que tu cuerpo está allí y tu espíritu se ha ido. Tus seres queridos tendrán la oportunidad de mantener vivas las memorias si eliges ser enterrado, ya que podrán visitar el lugar del sepultamiento y encontrar consuelo en un lugar físico. Esto no es posible con la cremación, ya que no hay una tumba específica para la visita. Además, al optar por un entierro tradicional con un ataúd abierto, las personas podrán despedirse de ti de una manera más tangible, viéndote una última vez. Otro punto a considerar es la logística. Si tu familia y amigos necesitan viajar desde varias partes del mundo para tu funeral, un entierro tradicional puede imponer plazos rígidos. Con el cuerpo en descomposición, es necesario ajustar la fecha del funeral rápidamente, mientras que con la cremación hay más flexibilidad para realizar un servicio memorial en un momento más conveniente para todos. El análisis de las prácticas funerarias, incluida la cremación, a la luz de la Biblia, debe hacerse considerando los principios fundamentales y las creencias del cristianismo, en lugar de basarse en instrucciones directas o comentarios de Jesús sobre el tema. Durante su tiempo en la tierra, según los relatos de los evangelios, Jesús no se pronunció específicamente sobre la cremación o el entierro. Sus mensajes se centraban principalmente en la salvación, el reino de Dios, la fe, el amor y el arrepentimiento. La cuestión central en la fe cristiana es el respeto por el cuerpo humano como creación divina y como templo del Espíritu Santo, como se indica en 1 Corintios 6, 19-20, además de la creencia en la resurrección. La resurrección de Cristo es un elemento fundamental del cristianismo, ofreciendo esperanza y la promesa de que todos los que creen también resucitarán. Jesús fue sepultado en una tumba,
como se menciona en Lucas 23:56 y Juan 19:38-42, siguiendo la práctica tradicional de la época. Pero esto no implica que este método sea obligatorio en todas las culturas o épocas. En el contexto bíblico y de las creencias cristianas, lo más relevante es la dignidad con que se trata el cuerpo tras la muerte y la preservación de la esperanza en la resurrección. Si la decisión de optar por la cremación se toma con respeto y consideración por el fallecido y no contradice la creencia en la resurrección del cuerpo, puede considerarse una alternativa aceptable para los cristianos. Lo esencial debe ser el significado espiritual de la muerte y de la resurrección, en lugar del método de disposición del cuerpo. Adicionalmente, es fundamental tener en cuenta las tradiciones, enseñanzas y directrices de la denominación o comunidad de fe de la persona, ya que diferentes grupos pueden tener visiones variadas sobre estas cuestiones. En resumen, la conformidad con la Biblia en relación a la cremación o el entierro no se basa en un mandato directo de Jesús o en mandamientos específicos, sino en cómo se ejecutan estas prácticas, respetando los principios cristianos de dignidad, respeto por el cuerpo y creencia en la resurrección. Por lo tanto, hermanos y hermanas, espero que estas reflexiones ayuden a traer claridad, especialmente si están considerando los preparativos para el futuro. Aunque el tema de la muerte a menudo se evita, es esencial considerar cómo deseamos ser recordados y despedidos cuando ese momento inevitablemente llegue. 1 Tesalonicenses 4, 13-14. No quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también a los que durmieron en Jesús, Dios los traerá juntamente con Él. Finalmente, cerraremos con una oración, así que les pido que cierren los ojos y oren ahora conmigo. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, nos reunimos ante ti en este momento, con corazones llenos de gratitud y reverencia. Reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas y tu inmensa bondad que nos acompaña cada día. Gracias por darnos la vida, por cada respiración y por cada oportunidad de experimentar tu amor. En este momento, queremos reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte. Ayúdanos a recordar que cada día es un regalo y que debemos vivir plenamente, buscando siempre tu gloria en todo lo que hacemos. Que nuestras acciones, palabras y pensamientos sean un testimonio de tu amor y de la esperanza que encontramos en Cristo. Señor, sabemos que la muerte es una parte inevitable de la vida, pero también sabemos que, en ti, tenemos la promesa de la resurrección. Agradecemos por la obra redentora de Jesús, que murió y resucitó, garantizándonos la vida eterna. Que esta verdad traiga consuelo a nuestros corazones, especialmente a aquellos que están enfrentando el dolor de la pérdida. Que la esperanza de la resurrección nos recuerde que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo en tu presencia. Te pedimos que estés con cada persona que está viendo este video, que tu Espíritu Santo traiga paz a los corazones angustiados y fortalezca la fe de aquellos que están luchando con dudas o temores. Que sientan tu abrazo amoroso y sepan que nunca están solos. Que tu presencia traiga consuelo en horas de tristeza e incertidumbre. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera que honre a los que ya partieron. Que podamos recordar sus vidas y legados con amor y gratitud. Que en nuestras acciones reflejemos la esperanza y la fe que ellos nos dejaron. Enséñanos a ser luz en este mundo, a compartir tu mensaje de amor y redención con todos a nuestro alrededor. Pedimos también por aquellos que tienen dificultad en aceptar la muerte y la pérdida, que encuentren consuelo en ti y que puedan ver más allá del dolor, encontrando esperanza en la promesa de que, un día, nos reuniremos nuevamente con aquellos que amamos en la eternidad.
Que esta esperanza nos anime a vivir con propósito y a aprovechar cada momento que se nos concede. Señor, oramos por las familias que están lidiando con la pérdida. Que tú les concedas fuerza y consuelo, que cada lágrima sea una oración y cada nostalgia un testimonio del amor que permanecerá en nuestros corazones. Ayúdanos a ser apoyo unos para otros, a mostrar compasión y empatía, y a recordar que incluso en tiempos difíciles tú eres nuestro refugio y fortaleza. Que este video no solo informe, sino que también inspire, que toque vidas y conduzca corazones a una comprensión más profunda de lo que significa vivir con fe en medio de la incertidumbre. Que cada uno que vea este video pueda salir con un nuevo entendimiento sobre la vida, la muerte y la esperanza que tenemos en ti. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que siempre estás con nosotros. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Que tu luz brille en nuestras vidas, iluminando nuestro camino y guiándonos en todas nuestras decisiones. Finalizamos esta oración con gratitud y esperanza.